ya se ha realizado la entrega del primer informe anual 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ha derivado en 30 recomendaciones importantes. Bueno, para este tema estamos ya con el doctor Juan Ledesma. Él es responsable del Mecanismo de Prevención de la Tortura, con quien vamos a precisamente conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Los saluda Wilson Calderón y Giselle Morales desde ATV Radio. Gracias, buenos días, un saludo cordial para usted y la población, y también quisiera transmitir un saludo del defensor del pueblo, Pedro Calizaya, quien ha impulsado la publicación de este informe. Quisiera iniciar también aclarando que el informe es una serie de informes que se van a publicar cada año. La Defensoría del Pueblo ha cumplido su primer año como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y presenta su primer informe de la gestión pasada, 2022. Lo mismo va a ocurrir con las otras gestiones, porque lo que nos interesa ahora es visibilizar. Tenemos una lógica de prevención y entablar, y por eso invitamos a través de este informe, hemos invitado a las autoridades competentes a entablar un diálogo constructivo para ir abordando los problemas identificados y buscando las soluciones más oportunas y realistas. Bien, doctor, es importante dar a conocer precisamente esta serie de informes que se van a ir presentando, y es importante también socializar la misma. Bueno, y este trabajo naturalmente también es el resultado de visitas que se han hecho en los centros penitenciarios, donde se ha evidenciado la situación de las personas privadas de libertad. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo se ha realizado esta actividad? ¿Cómo está la situación de las personas privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, doctor? Se han realizado 273 visitas a nivel general. Esto implica no solamente a los centros penitenciarios, sino a otro tipo de centros y lugares de custodia del Estado. Aquí estamos hablando de centros de acogimiento para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, hospitales psiquiátricos, cuarteles, centros de formación policial militar. Con lo que respecta a su pregunta, la situación de los centros penitenciarios en Bolivia, hemos logrado visitar. En Bolivia existen 47 centros penitenciarios, de los cuales a 40 hemos alcanzado, y hemos visto diferentes tipos de niveles de situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad. El común denominador es los niveles altos de hacinamiento y la precariedad en las condiciones de vida, especialmente en penales que sobrepasan un porcentaje de hacinamientos. Entre ellos está el penal de San Pedro, que sobrepasa el 600% de hacinamiento. Bien, y este informe también que se ha conocido ha derivado en recomendaciones. Se ha conocido 30 recomendaciones. ¿Cuáles serían las más resaltantes para dar a conocer a la población, doctor? Las recomendaciones van dirigidas en dos lógicas. Una, pretendemos que se toquen los problemas estructurales, pero también somos realistas al respecto. No queremos hacer informes que se queden en el papel, sino algo que pueda realizarse en algo, especialmente en temas penitenciarios. Los problemas que tenemos como país son de larga data. Entonces no queremos tropezar con informe, con estudios, y que sí muestran una situación preocupante, repiten nuevamente que los problemas estructurales que tenemos, pero no se avanza en nada. Entonces queremos visibilizar estos problemas estructurales e ir aportando en el avance, así paso por paso. Y el otro tipo de recomendaciones, la característica de estas era de buscar temas urgentes. Me refiero a algunas de ellas. Hemos recomendado que se cuente con un sistema de registro de las personas privadas de libertad. Actualmente no se tiene un sistema uniforme. Sí, la Dirección del Régimen Penitenciario ha avanzado en un sistema que se llama R4, el régimen penitenciario. Es un sistema digital, es un avance, y la Defensoría del Pueblo ha concursado en un proyecto con fondos internacionales para apoyar este sistema. Nos interesa que este sistema va a tener la particularidad ya de registrar
todas las variables y todos los aspectos de la vida en privación de libertad. Estamos hablando del aspecto de salud, del aspecto jurídico, de su proceso, controlar los plazos procesales y el tema del régimen disciplinario, que es muy importante. Y esto va a permitir a nosotros generar una estadística mucho más adecuada, porque nos hemos tropezado con temas de como que había gente en nuestras cárceles que ya había cumplido de condena, pero seguían ahí por algún tipo de problema administrativo. Hemos visto también por conveniente el tema de presentar un plan o que las autoridades competentes, en este caso el régimen penitenciario, empiece a trabajar en un plan ordenado de acá hasta los años siguientes de cómo va a ser el cumplimiento de la ley 494. Es una ley de 2014 que está plenamente vigente y que establece el cierre de San Pedro. Queremos que esta ley se cumpla, pero también queremos que se haga en un proceso ordenado, planificado, en consultas no solamente con diferentes instituciones públicas que trabajan en la temática, sino también con sociedad civil. Y hemos tocado otros temas que no implican tema de una gran necesidad de presupuesto, con la policía, por ejemplo, donde gracias a nuestros datos hemos recogido que el 70% de las personas que denuncian haber recibido algún tipo de malos tratos se dan en una situación de los primeros momentos de su detención, es decir, en el arresto o la aprehensión. Entonces, estamos proponiendo algunas acciones concretas para tratar de evitar o bajar esa cifra. Bien, licenciado, bueno, para el conocimiento de la población es importante esta cuestionante. ¿Cuál, bueno, en este informe, el cual señala en cuanto al porcentaje de personas privadas de libertad, ¿qué es lo que nos indica el informe para conocimiento de la población? El informe nos muestra el terrible grado de hacinamiento que tienen nuestros centros penitenciarios. Tenemos un hacinamiento que está de 168% en los datos del 2022, ¿no? Ahora tenemos una población alrededor de los 25,000 personas privadas de libertad en las 47 cárceles del país. Esto cambia día a día, porque día a día llegan las personas privadas de libertad, y eso es un tema de interpelación también al funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Todavía seguimos con ese problema de que todo tiene que ir a la cárcel. Cualquier problema o cualquier solución se tiene que ir a la vía penal y de la vía penal directamente a la privación de libertad. La mayoría de nuestras cárceles están llenas porque hay gente que está ahí detenida preventiva, es decir, son personas presos sin condena. El uso desmedido de la detención preventiva ha generado un hacinamiento terrible en las cárceles, y es algo que también estamos recomendando a la parte del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia que se vea, que se aborde esta temática, esta problemática del uso desmedido de la detención preventiva. Claro, doctor, y una de las recomendaciones precisamente hace mención con respecto a la evaluación del abuso de la figura de detención preventiva que está causando, como usted indica, la causa del hacinamiento. Una de las tareas urgentes sería entonces este tema. ¿Por dónde iría entonces evitar esta situación? Las instancias competentes también tendrían que poner su cuota, tendría que haber una relación también en eso, ¿no? Una acción o una línea de acción también para poder evitar esta situación, el abuso sobre todo de la figura de la detención preventiva con la finalidad de evitar estos hacinamientos, doctor. Sí, porque todo tiene relación. Si seguimos, el sistema judicial sigue enviando gente a los centros penitenciarios y estos se siguen llenando, ningún sistema penitenciario está en la capacidad de soportar esa carga. Le doy un dato concreto y preocupante. De las muertes que suceden dentro de los centros penitenciarios, el 80% se debe a situaciones que tienen que ver con la atención de salud. Hay una precariedad total
en el tema de atención de salud y eso es lo que nos preocupa. Por el tema concreto de San Pedro, desde el 2019 al 2022, 65 personas fallecieron por el tema de algún tipo de enfermedad y 7 por algún tema de causa violenta. Entonces, claramente acá el foco está en la precariedad de las condiciones de salud ante semejante cantidad de personas que día a día ingresan a los centros penitenciarios. No hay un sistema médico que pueda soportar esa carga y menos en la precariedad de los centros penitenciarios. Entonces los internos no tienen quien los atienda y mucho menos medicamentos o un tratamiento especializado. Se hacen algunos esfuerzos como tener un convenio con hospitales, con el Hospital de Clínicas, pero aún así los datos son los datos y nos muestran que hay gente que muere en los centros penitenciarios por problemas de salud. Habrá que ver a mayor detalle si estos podrían haber sido evitados. Quiero recordar un tema más que es muy importante y también lo hacemos notar a las autoridades competentes. Toda muerte en custodia del Estado debe ser investigada y para eso hay estándares internacionales. Está el protocolo de Minnesota, que es el estándar internacional para investigación de muertes potencialmente ilícitas. Buscamos que estos protocolos se apliquen de manera progresiva desde los siguientes años para tener una estadística adecuada y que nos permita tomar las acciones de política pública que correspondan. Claro, siempre va a ser la finalidad de crear mejores condiciones en los centros penitenciarios, ir buscando precisamente las soluciones a estas recomendaciones en los que ha derivado este informe anual. ¿Y qué sucede, doctor, con el trabajo de la reinserción social? ¿Cómo han visto ustedes este tema? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo lo han visto ustedes desde la Defensoría? Este es un tema descuidado por el Estado. El mayor logro que se realiza y las buenas experiencias y buenas prácticas que hemos visto más vienen desde sociedad civil. Son ONGs, fundaciones que trabajan con el tema penitenciario y que sí tienen ejemplos interesantes, ejemplos que pueden ser replicados y deberían ser impulsados con mayor fuerza por el Estado. Hay pequeñas como islas que están ahí, deben ser mejor articuladas para generar todo un programa estatal de un programa post-penitenciario que permita la rehabilitación de los privados de libertad. Hay un dato que también quiero resaltar. Ningún tipo de rehabilitación es posible cuando las condiciones están en términos más o menos de caos. Lo que contribuye a un caos es el tema de la no clasificación de los privados de libertad. Están ahí metidas en los mismos ambientes diferentes tipos de personas que han cometido delitos de alta peligrosidad, con delitos menores, personas con adicción, personas adultas mayores, personas incluso que tienen discapacidades e incluso que están afectadas ya mentalmente. Entonces, ese tipo de esa falta de clasificación evita pues que un programa de rehabilitación pueda ser exitoso. Hay intentos, se hace, pero estos obstáculos que menciono evitan que los resultados se plasmen en datos más concretos. Bien, es importante todo, el detalle y la información que nos presenta con este informe que se ha presentado en realidad con 30 recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y ha presentado este primer informe anual del mecanismo de la prevención de tortura. Es un placer haber estado con esta entrevista al licenciado Juan Ledesma, quien es el responsable del mecanismo de prevención de tortura. Gracias por estar con nosotros acá en la revista Tu Mañana. Gracias a ustedes y un saludo a la población. Bien, hemos conversado con el doctor Juan Ledesma, responsable del mecanismo de prevención de la tortura, a propósito de este primer informe anual 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Bueno, son una serie de informes que se está dando a conocer también desde la Defensoría del Pueblo.